¿Sabías que la rivalidad más grande del fútbol mundial comenzó hace 123 años con un partido que cambió todo para siempre? El 13 de mayo de 1902, cuando el Real Madrid apenas tenía 2 meses de vida, se enfrentó por primera vez al Barcelona en un duelo que nadie imaginaba se convertiría en el fenómeno global que es hoy. Desde aquel primer encuentro hasta la goleada más humillante de la historia, desde el caso de Di Stéfano que dividió a España hasta la era Messi-Ronaldo que paralizó al mundo entero, hoy te cuento los momentos que definieron el clásico. Las dos fechas históricas que cambiaron esta rivalidad para siempre, y por qué este enfrentamiento trasciende el fútbol para convertirse en algo mucho más grande. Quédate hasta el final porque te revelaré el dato más sorprendente sobre el balance histórico entre estos dos gigantes. Empecemos por el principio absoluto, por el momento donde todo comenzó. El 13 de mayo de 1902, en el Hipódromo de la Castellana en Madrid, el primer campo donde jugó el equipo merengue, se disputó el primer clásico de la historia. Era un encuentro enmarcado en lo que se conoció popularmente como la Copa de la Coronación, oficialmente llamada Concurso Madrid de Football Association, un torneo organizado para celebrar la proclamación de Alfonso XIII como rey de España tras la regencia de su madre María Cristina. El contexto era absolutamente desigual. El Madrid Fútbol Club, como se llamaba entonces, apenas contaba con 2 meses oficiales de existencia. Era un club recién nacido, con jugadores que apenas estaban aprendiendo las reglas de este deporte que comenzaba a conquistar España. Por otro lado, el Fútbol Club Barcelona ya llevaba 2 años y medio desde su fundación en 1899, con una estructura más consolidada, más experiencia en competiciones y jugadoras que habían tenido tiempo de desarrollar una comprensión táctica del juego. El resultado fue predecible dado el contexto. Victoria del Barcelona por 3-1 en las semifinales del torneo. Los catalanes, con su ventaja de experiencia, se impusieron con claridad ante un Madrid que todavía estaba encontrando su identidad. Aquel partido, sin embargo, no tuvo la trascendencia ni la carga emocional que alcanzaría con el paso de los años. No fue considerado un encuentro de rivalidad entre clubes de las dos principales ciudades de España. Era simplemente un partido más de un torneo festivo. La presencia en las gradas del rey Alfonso XIII y de Mateo Sagasta, presidente del gobierno en aquel momento, provocó una gran expectación y una asistencia considerable al estadio. Pero nadie podía imaginar que aquel encuentro sería el primero de cientos que definirían la historia del fútbol español durante el siguiente siglo y más. Era el inicio de algo que trascendería el deporte para convertirse en un fenómeno cultural, social, político y emocional que dividiría y uniría a España de maneras que ninguno de los asistentes aquel día podría haber anticipado. El Barcelona continuaría su camino en el torneo para enfrentar al Club Vizcaya en la final, donde caería derrotado por 2-1. Pero lo importante no era el resultado de aquella Copa de la Coronación. Lo importante era que se había plantado la semilla de lo que se convertiría en la rivalidad más grande del deporte mundial. Después de aquel primer encuentro en 1902, los enfrentamientos entre ambos clubes continuaron de manera esporádica en diversos torneos y competiciones regionales, porque debemos recordar que la liga como tal no existía todavía. España estaba fragmentada en campeonatos territoriales y solo en la Copa del Rey los campeones regionales se enfrentaban entre sí en eliminatorias de ida y vuelta. Durante estos primeros años, el Barcelona dominaba claramente el cara a cara. Hasta el primer clásico de liga, ambos equipos se habían enfrentado en 23 ocasiones, con un balance favorable al equipo catalán. 15 victorias azulgranas, 6 empates y solo 2 derrotas, ambas ocurridas en el año 1916. Era una superioridad clara que reflejaba la madurez institucional y deportiva que el Barça había desarrollado en esos años formativos del fútbol español. El primer clásico oficial de liga entre Real Madrid y Barcelona se disputó en la temporada 1928-1929. La primera vez que se organizaba un campeonato nacional de liga en España. El encuentro tuvo lugar en Barcelona, en el estadio de Les Corts, el día 17 de febrero de 1929, en la segunda jornada de aquella liga inaugural. El Barcelona alineó a Manolo Vidal en la portería, con Saura Samitier en defensa, Martí, Castillo y Obiols en medio campo, y Azagui, Ramón, Sastre, García y Parera en ataque. El Real Madrid sacó al terreno de juego a Rafa Vidal, Quesada, Urquizu, Prats, Esparza, Josemar y Peña, Lascano, Monchín Triana, Gaspar Rubio, Morera y López. El equipo madrileño sorprendió ganando 1-2 en Barcelona, un resultado inesperado que causó sensación. Pero en la vuelta disputada en Madrid, los azulgranas se vengaron con una victoria por 1-0. Este patrón de resultados alternados sería una constante en las primeras décadas de la rivalidad, reflejando un equilibrio competitivo que mantendría la tensión del enfrentamiento durante generaciones. Y ahora llegamos a uno de los momentos más oscuros, más controvertidos, más dolorosos de la historia de esta rivalidad. El año 1943 marca un antes y un después en la relación entre Real Madrid y Barcelona, y lo que sucedió en ese año sigue siendo motivo de debate, controversia y dolor hasta el día de hoy. España vivía bajo la dictadura de Franco, y el fútbol, lejos de ser un escape inocente de la realidad política, se había convertido en una herramienta más del régimen.
Cataluña sufría especialmente bajo esta represión, con su lengua prohibida en espacios públicos y su identidad cultural sistemáticamente suprimida. Los estadios de fútbol se convirtieron en uno de los pocos lugares donde los catalanes podían expresarse, donde podían gritar en su idioma, donde podían mostrar su identidad sin miedo inmediato a la represión. En este contexto llegamos a la semifinal de la Copa del Generalísimo de 1943. El partido de ida se disputó en Les Corts, Barcelona, y los azulgranes dominaron con autoridad, ganando 3-0. Fue una declaración de superioridad futbolística, pero también algo más. Fue un acto de resistencia, una afirmación de identidad catalana en un momento donde esa identidad estaba siendo brutalmente atacada. La afición barcelonista recibió a los jugadores del Real Madrid con silbidos constantes, un hecho que provocó una gran molestia en la capital y encendió la prensa madrileña que calificó aquel comportamiento como un insulto intolerable. La vuelta se jugó en el Estadio Chamartín en Madrid, y lo que sucedió ahí sigue siendo uno de los episodios más vergonzosos de la historia del fútbol español. El club azulgrana se encontró desde su llegada a Madrid con un ambiente extremadamente hostil. Los jugadores sufrieron intimidaciones constantes hasta la entrada al estadio. Había rumores de que las autoridades habían visitado el vestuario del Barcelona antes del partido con mensajes amenazantes. El ambiente era tóxico, peligroso, cargado de una tensión que iba mucho más allá del deporte. El resultado fue la mayor goleada en la historia de los clásicos, 11-1. A favor del Real Madrid, 11-1. Es una cifra que duele leer incluso décadas después. Al descanso, el marcador ya era 8-0. Y los jugadores del Barcelona pensaron seriamente en retirarse y no volver al campo para la segunda parte. Finalmente regresaron para evitar más problemas, pero el partido fue un espectáculo lamentable que no tenía nada que ver con el fútbol. Las consecuencias de aquel partido fueron inmediatas y profundas. Juan Antonio Samarancha, quien muchos años más tarde sería presidente del Comité Olímpico Internacional, pero en aquel momento era un joven periodista del mundo deportivo, escribió una crónica del partido que quedó para la historia y que le costó el carnet de periodista. Sus palabras capturaban la indignación y el dolor de lo ocurrido. Ya hemos dicho que el Barcelona no jugó ni bien ni mal. No existió. No se le vio en toda la tarde. Era lo mejor que podía pasar en aquellas circunstancias. Así quedaron las cosas y hasta aquí podía llegar. Para ellos es la final. Son lo mismo 11 que 50. Pero esto ha sucedido a costa de perder Madrid y el Madrid que aquella fama de caballerosidad de que tanto y tantas veces nos hablaban esos cronistas de gran renombre y prestigio, que más bien en lugar de dar ánimos como era su obligación, han sido los que han inducido a crear el estado de ánimo para superar el 3-0 favorable al Barcelona, con un resultado y una descortesía mucho mayores. Aquella crónica valiente pero condenada fue el germen de una enemistad que con los años creció a la misma velocidad que la grandiosidad del enfrentamiento. Ambos clubes fueron multados con 25,000 pesetas, una cantidad considerable para la época, y sus presidentes fueron obligados a dimitir. Las heridas abiertas aquel día nunca sanaron completamente. Con la dimisión del presidente madrileño llegó un nuevo mandatario que cambiaría la historia del club para siempre, Santiago Bernabéu. El nuevo presidente modernizó completamente el Real Madrid y encabezó el ambicioso proyecto del nuevo estadio que llevaría su nombre. Las 75,000 personas que entraban en el nuevo estadio Chamartín dieron otra dimensión económica al club, multiplicando los ingresos en taquilla. Después de unos años austeros, Bernabéu se propuso fichar a los mejores jugadores del mundo, iniciando una política de galácticos que definiría el club durante décadas. Y si el 11-1 de 1943 sembró las semillas del odio, el caso Di Stéfano en los años 50 las regó y las hizo florecer con una intensidad que alcanzó niveles casi irracionales. Este episodio es considerado por muchos historiadores como el momento donde la rivalidad dejó de ser simplemente deportiva para convertirse en algo mucho más visceral, más personal, más político. Alfredo Di Stéfano era considerado el mejor jugador del mundo a principios de los años 50. El delantero argentino militaba en el Club Deportivo Millonarios de Colombia y había deslumbrado a todos los asistentes durante las bodas de oro del Real Madrid con una actuación estelar en un torneo triangular entre el Madrid, el Norrköping sueco y los Millonarios. Tanto el Real Madrid como el Barcelona quedaron hipnotizados por su talento y comenzó una de las disputas más controvertidas en la historia del fútbol por conseguir su contratación. Ambos clubes presentaron ofertas, ambos negociaron con diferentes partes involucradas en los derechos del jugador y pronto el caso se convirtió en un enredo legal y político de proporciones épicas. El Barcelona llegó a un acuerdo con los colombianos, pero el Real Madrid negoció con River Plate de Argentina, el club que técnicamente todavía tenía sus derechos. La Federación Española de Fútbol intervino con una solución salomónica que satisfizo a nadie. Di Stéfano jugaría alternativamente para ambos clubes, una temporada para cada uno. Pero esta solución nunca se implementó realmente. Bajo presiones que hasta el día de hoy no están completamente claras, el Barcelona finalmente renunció a sus derechos sobre Di Stéfano y el jugador acabó firmando exclusivamente con el Real Madrid. Las teorías de conspiración sobre la intervención del régimen franquista en favor del Madrid nunca han sido completamente probadas ni completamente refutadas, pero la percepción en Cataluña fue clara. Les habían robado al mejor jugador del mundo.
Di Stéfano no solo resultó ser un gran jugador para el Madrid, fue extraordinario, legendario, transformador. Lideró al equipo a 5 Copas Europa consecutivas, convirtiéndose en el símbolo de una era dorada que estableció al Real Madrid como el club más grande de Europa. Cada gol que marcaba Di Stéfano era un recordatorio para el Barcelona de lo que podría haber sido. Avancemos rápidamente varias décadas hasta llegar a la era moderna del clásico, donde la rivalidad alcanzó nuevas dimensiones de intensidad y visibilidad global. Durante la década de los 50, mientras el Madrid brillaba en Europa, con Di Stéfano, el Barcelona dominaba Copa del Rey y mantenía competitivo en Liga, gracias a figuras como Ladislao Kubala, pero el balance de poder estaba claramente inclinado hacia los blancos. El equilibrio no comenzó a restablecerse hasta fines de siglo, después de que el club atalán superara diversos problemas económicos que casi lo llevaron a su desaparición. La llegada de Johan Cruyff como jugador primero y como entrenador después, marcó el inicio de una nueva era de éxitos barcelonistas. El Dream Team de Cruyff en los años 90